Buenas noches, licenciado. A continuación voy a hablar sobre los modos de extinguir las obligaciones. Bueno, como puedo decir, el derecho de las obligaciones constituye uno de las ramas más importantes del derecho. Su utilidad se refleja en la mayoría de los actos realizados por el hombre, desde lo más cotidiano hasta lo más complejo. Jurídicamente existen esencialmente tres tipos de obligaciones, como es dar, hacer o no hacer. Cuando una persona, ya sea voluntariamente o por imposición de la ley o la justicia, se obliga a otra, tiene diversas formas de extinguir dicha obligación, de modo que no se genera más obligación derivado o simplemente por el cumplimiento de la obligación contraria. La importancia de las obligaciones son generalmente claras, ya que si solo se enfocara en el derecho de la verdad ya sería imposible, porque cuando hay goce sin la relatividad obliga de la otra parte o satisfacerla. Esta cobra mayor fuerza cuando hablamos de obligaciones jurídicas o legalmente exigibles, ya sea por pago. El pago extinguir cualquier tipo de obligación. El Código Civil en su artículo 1583 permite aquello. Bueno, de los modos de extinguir de las obligaciones y primeramente de la solución o pago efectivo, puede haber por convención de las partes interesadas que están en la capacidad de disponer libremente de lo suyo, por lo que en cuestión de ponerse de acuerdo entre las partes para encaminar, de entregar algo que es suyo en común de acuerdo. Por ejemplo, David, deudor, y X, acreedor, firma una letra de cambio por un valor de $1,000 a 12 meses plazo. David decide en común acuerdo con J o X en pagarle en 90 días, situación que la obligación, sin llegar a los 12 meses, se cancela. 2. Solución o pago efectivo. Las partes realizan un acuerdo en cancelar en efectivo cierta deuda. De ahí que se refleja dinero. En esta particularidad del pago puede hacerlo cualquier persona en representación del deudor. Asimismo, no se puede pagar con alguna obra. Ejemplo, cuando realizamos una compra en línea posterior a la transferencia, se nos debe entregar como le llamamos, el producto. Por la novación se constituye una obligación por otra, participando un nuevo acreedor y un nuevo deudor. Esto no es tan recomendable, puesto que a la larga trae complicaciones jurídicas. Ejemplo, ampliar la hipoteca se realiza a través de una novación, es decir, negociación con el banco unas nuevas condiciones. Esta operación tiene un coste añadido. Si en el contrato de la hipoteca figura una comisión por novación. 4. De la remisión. Se extingue cuando una de las partes o responsables decide perdonar o condonar la deuda al otro. Es por ello que la persona que tiene el papel de acreedor renuncia a los derechos de reclamar dicha deuda. Se presenta dos tipos: expresa y táctica. Ejemplo, Jaime adquiere un vehículo de segunda mano a Pablo por un valor de $17,000 con un plazo de 12 meses con 3 desembolsos de $5,666. Jaime realiza 2 pagos. El último pago no se efectúa, por lo cual Pablo procede a demandarlo, y al momento que se encuentra con el juez procede a perdonar el último pago y entregar la documentación respectiva para así hacer el trámite de traspasos de documentos. Eso es 5 de la compensación. En este modo, la obligación se extingue cuando dos personas son deudores de otra, siendo un auto totalmente de carácter voluntario y consciente de las partes. Ejemplo,
Roberto compra un bien por $17,000 a Yasmín, misma que se debe a Roberto $10,000. Entonces se produce la diferencia de las deudas, llegando a la conclusión que Roberto pagará únicamente $7,000 a Yasmín. 6. De la confusión se da cuando existe en una misma persona la condición de deudor y un acreedor, pero surge un choque o controversia en la obligación. Esto, es decir, aparece la confusión principal y la confusión accesoria. 7. De la pérdida de la cosa que se debe, la obligación sucede cuando pierde el comercio imposible su cumplimiento como obligación. Es una forma de extinguir la obligación cuando el cuerpo se ha destruido totalmente, es decir, no existe documento en el que comprobador, contrato u obligación. 8. De la nulidad y la rescisión. Es declarada por el juzgador a petición de la parte. La nulidad se da cuando falta algunos de los requisitos contemplados en la ley y es así llevarlo a un proceso judicial. Y pues 9. Por el evento de la condición resolutoria corresponde a un pacto de las partes dentro de un contrato por el cual puede acordar en un caso de que se cumpla la obligación se da por extinta. 10. Por la transacción. Ocurre cuando las partes terminan de manera extrajudicial un litigio, cuando considere en la renuncia de un derecho a cambio de algo. No es factible generar. Y 11. Por la prescripción. Refiere a que se extinguen los derechos ajenos porque una persona ha entregado una posesión de las cosas por un tiempo determinado y en función de lo previsto a la normativa. Eso es cuanto puedo dar los modos de extinguir las obligaciones. Muchas gracias.